Listo, a partir de este momento ya estoy en plena grabación, así que una vez más les doy la bienvenida a nuestra sesión virtual del día de hoy. Buenas tardes, Alvimar, buenas tardes, Johanna, que me están escribiendo directamente al chat. Vamos a comenzar primero con la plataforma. De hecho, se lo comentaba a Michelle, que fue uno de los primeros que se incorporó a través del enlace en el día de hoy, al igual que Franco. Comentaba lo siguiente, que de hecho estoy compartiendo con ustedes la pantalla, que la van a ver a continuación. En el espacio virtual, por alguna extraña razón, que de hecho ya reporté a la gente de la unidad de tecnología, me aparecían, digamos, como no habilitadas cada uno de los foros que había colocado, y de igual manera algunos de los documentos que aparecían allí. Ya eso efectivamente se arregló y de hecho ya pude subir hace algunos minutos, digamos, tanto comentarios y dudas de la unidad 1, que ya está activo, equipos de trabajo, para que ustedes por favor de aquí hasta el jueves coloquen en ese foro cuáles van a ser o cuáles personas van a incorporar en su equipo de trabajo, que debería ser de 4, y de igual manera van a ver el cronograma que estaba en una carpeta, pero la carpeta resulta que estaba inactiva. Van a ver el cronograma que esta vez lo coloqué, digamos, como un archivo solo dentro del menú inicial que ustedes van a tener para el espacio virtual. De todas maneras, ahorita volvemos a pasear por el cronograma. Más abajo van a ver que ya está ordenado el tema de las carpetas, digamos, por carpeta, digamos, de el tópico 1. Más abajo van a ver el enlace que los lleva directo al video de YouTube correspondiente a cada uno de los contenidos. Pasa con VPN general, PID general, lo mismo con razón, beneficio, costo. Tienen los dos enlaces a los videos. Análisis de reemplazo, que los llevaría al video parte 1, video parte 2, y en el caso del material que es el resumen de finanzas corporativas, ese yo se los había compartido directamente por el correo. Después van a ver más abajo en actividades dos carpetas, que es actividad por equipo número 1. Si abren, que es lo que estoy haciendo yo ahorita, allí van a ver un archivo que se llama Análisis Costo-Beneficio de la Alimentación Complementaria Escolar de Bolivia. Eso es un caso donde se usa, digamos, el análisis beneficio-costo en Bolivia, y es de la empresa Visa. Es un caso bien interesante, y ahí básicamente lo que ellos hacen es trabajar con el análisis beneficio-costo para decidirse entre un alternativo u otro que en ese momento Visa evaluaba. De igual manera, van a ver en actividad por equipo número 2, vamos a esperar que termine de cargar la página. Ok, en actividad por equipo 2, van a ver hacer la extracción de la leche a unos becerros o una vaca. Entonces, es caso también de explicación de analizar datos para, digamos, un proyecto de los casos. Y tengo también los casos, para que se lo vaya, tanto el de Visa como este de las vaquillas. Ustedes van a ver a nivel de cronograma, que es, vamos a compartirlo por acá, que es el caso 1, que fíjense que estaba para la semana 3, que es el 20%, y el de la semana 5, que era el caso 2, que tiene una ponderación del 15%. Entonces, de aquí hasta el jueves, mientras ustedes constituyen sus equipos de trabajo y lo colocan en el foro de la plataforma,
yo ya les genero en este caso cuáles son las preguntas que van a estar resolviendo de cada uno de esos dos casos para tener una entrega en 2 semanas. Es decir, estaríamos hablando de semana, si estamos arrancando en este momento la semana 6, estaríamos entregando eso para la semana 8. De igual manera, en el caso de la actividad colaborativa 1, que es el foro del curso, que también tiene una ponderación, según lo que ustedes ven, para la semana 2, eso se corresponde a ejercicios o a casos que ustedes deberían estar entregando por equipos de trabajo. Entonces, yo debería estar colocándole dos casos o dos ejercicios, probablemente de algunos de los dos, de los tres tópicos importantes, probablemente sean de dos tópicos importantes a cada uno de los grupos de trabajo, de forma tal que ustedes también lo vayan realizando y me los vayan, en este caso, entregando. Con eso cerraríamos, digamos, la primera fase de evaluación del curso. La semana que viene ya ustedes van a tener, digamos, desplegada la actividad colaborativa de la unidad 2, foro 2, y el caso 3 y el caso 4 se los voy a estar adelantando para que ustedes también puedan ir adelantando las lecturas para luego simplemente resolver, digamos, ambos casos. Que para eso es, el caso estaría asociado a VPN de proyectos de inversión, en este caso cuando utiliza financiamiento, y el último caso estaría asociado con teoría de opciones, que sería teoría de opciones reales, que sería el caso 4 con una ponderación del 15%. Hasta ahora me están siguiendo lo que estoy diciendo, pregunto. Sí, profesor. No hay problema. Ok, entonces caso 3 y caso 4 sería para la semana 12. Sí, ahí vamos a tener, en el caso del caso 4, sí es semana 12. En el caso del 3, estaríamos hablando que lo pudiese estar entregando para la semana 10. Es decir, le estamos dando 2 semanas al caso 3 y 2 semanas al caso 4. ¿Ok? De todas maneras, eso se lo voy a colocar una vez que ya les coloque las pautas, ya ustedes van a tener ahí las fechas de entrega, de manera de ir trabajando, digamos, con tiempo. Dicho esto, si no hay ninguna pregunta, entonces paso a el tópico que deberíamos revisar en el día de hoy en cuanto a los conceptos y ejercicios, que sería el de la razón beneficio-costo, que ya ustedes también tienen, digamos, el video publicado tanto en el espacio virtual como en YouTube. ¿Alguna duda con lo que he dicho hasta este momento? No, profesor. Ok. Me disculpan, pero tengo una gripe de esas que están dando y todavía tengo una tos por allí. Ok, dicho esto, entonces voy exactamente a compartir con ustedes pantalla. Me voy a ir exactamente a cualquiera de estos dos videos, que es razón, beneficio, costo parte 1, razón, beneficio, costo parte 2, que es de lo que voy a hablar a continuación. De todas maneras, ustedes después lo pueden ver en remoto, la clase completa de razón, beneficio, costo, teoría, y después la parte práctica, que es el parte 2. Entonces, comparto ahora con ustedes el PDF correspondiente a, en este caso, vamos a cerrar acá. Ok, vamos a abrir aquí el archivo.
Ok, ahora sí lo deben estar visualizando, ¿cierto? Ahora sí. Listo. Ok, la razón beneficio-costo, tal cual como su nombre indica, no es más que, en este caso, la razón que, digamos, se tiene entre los beneficios y los costos descontados de un proyecto de inversión, puede ser público o puede ser de carácter privado. ¿Cuáles son los factores críticos siempre que uno tiene que estar pendiente cuando analiza estos proyectos y cuando le hace, digamos, el análisis al proyecto de inversión? Bueno, en primer lugar, que los costos se estimen, digamos, de una manera bastante, digamos, cercana a la realidad, y que los beneficios también puedan ser estimados de una manera certera y que se ajuste bastante a la realidad. Eso es lo que yo coloco allí como determinación precisa de todos los costos y beneficios de un proyecto. Es decir, tenemos que hacer una buena planificación, pero como toda planificación, eso no deja de ser una estimación. Luego, lo segundo que es importante allí es hacer la selección de una tasa de descuento adecuada. Pero ustedes se pudiesen preguntar, bueno, ¿qué significa para mí hacer una selección de una tasa de descuento adecuada? Es decir, ¿quién me define que una tasa de descuento puede ser la apropiada o no? Es decir, eso siempre en finanzas va a ser, digamos, una variable que es muy sensible y que es sujeta siempre a discusión. Y finalmente, el cálculo de la vida útil del proyecto. Es decir, ¿quién me dice cuánto realmente va a durar un proyecto de inversión y que me argumente el por qué? ¿Se entendió eso? Es decir, ahí estamos hablando de los Sí, factores profesor. críticos del análisis. Ok. Entonces, en cuanto a la tasa de descuento, Joseph Stiglitz en su libro, eh, él dice que, digamos, en la medida que nosotros ajustemos esa tasa de descuento a un valor, digamos, que pudiese ser razonable, en esa medida nosotros podemos llegar a un valor del proyecto lo más ajustado o lo más razonable que se pueda. Entonces, él resume en tres, digamos, formas el hacer esa estimación de la tasa de descuento. Entonces, él allí lo que hace es, en ese libro lo que él propone, más que hacer, él lo que propone en el libro es, en primer lugar, dice que la tasa de descuento debe reflejar la tasa que afecta al consumidor, es decir, la tasa a la cual el consumidor puede pedir prestado. Ese pedir prestado puede tener varias aristas, porque yo pudiese pensar en pedir prestado directamente a la banca, yo pudiese pensar en pedir prestado, por ejemplo, a un comercio que me esté ofreciendo esa opción, cuando, por ejemplo, me dice que me pueden financiar el pago del producto con unas condiciones X, o también yo pudiese pensar en que yo, por ejemplo, emito deuda y a través de esa deuda que pudiese estar emitiendo, eso me permite apalancarme para yo así poder, digamos, hacer la compra de algo. Es decir, dependiendo de el mecanismo que yo utilice, fíjense que cada uno de esos mecanismos me va a llevar a una tasa activa que yo debería estar, digamos, pagándole o bien a la persona jurídica o bien a la persona natural que hizo, digamos, el financiamiento. Segundo lugar, entonces eso implica, cerrando el primer punto, que la tasa de descuento ahí estaría asociada a esa tasa activa que yo pudiese, digamos, estar pagando o, digamos, estimando pagar por un financiamiento. Segundo punto, yo debería reflejar en la tasa de descuento el costo del capital. Esto es la tasa a la cual el productor puede pedir prestado. Esto no es más que pensar un poco en los accionistas. Es decir, si yo digamos, tomo como opción válida el pedir un financiamiento a alguno de mis socios, bueno, eso significará probablemente que si sale del bolsillo de alguno de los socios, yo estaría trabajando con el capital propio. Y ese capital propio va a tener, digamos, un costo. Y ese costo es el que yo debería asociar como tasa de descuento del proyecto. Y finalmente,
él lo que establece y es que la tasa de descuento no debe reflejar las tasas de mercado, ya que un proyecto, por su larga duración, podría afectar en este caso a varias generaciones, por lo que las tasas actuales del mercado podrían no representar el comportamiento correspondiente a todo el ciclo de vida del proyecto. Él dice que si yo castigo muchísimo un proyecto de inversión, bueno, simplemente yo pudiese estar condicionando la vida de muchas personas a lo largo de muchas generaciones. O pudiese ser también lo contrario, es decir, por no castigarlo como ha debido castigarse, yo pudiese estar afectando también el patrimonio de un gobierno o un estado. ¿Me van entendiendo la idea? Sí, profesor. Ok. Entonces, el objetivo básico de la metodología no es más que comprender la economía del sector público o bien del sector privado, realizando una evaluación de proyecto, así como una comparación entre las alternativas que tú pudieses tener utilizando el método, en este caso, descrito, que es beneficio-costo. Entonces, dentro de los bullets a tener en cuenta, por ejemplo, si estamos hablando del sector público, lo interesante siempre va a estar en identificar las diferencias fundamentales entre las alternativas económicas. Sirve tanto para el sector público como para el sector privado. En 10 minutos aproximadamente voy a tener que hacer un cambio de enlace, ya me está apareciendo la alerta aquí, así que continúo. Luego, yo debería utilizar la razón beneficio-costo para evaluar un proyecto de inversión o bien varios proyectos de inversión. Si evalúo un solo proyecto de inversión, si la razón es mayor a 1, simplemente acepto el proyecto. Si estoy evaluando 2 o más proyectos y las alternativas son mutuamente excluyentes, entonces en algún momento debería pensar en una evaluación incremental, tal cual como lo hemos hecho siempre desde el curso de finanzas corporativas. Entonces eso se convierte en lo que ustedes ven más abajo, que dice selección de alternativas, que es elegir la mejor opción entre dos alternativas utilizando el método de razón beneficio-costo incremental. Es decir, después que evalúo uno a uno las alternativas que tengo, simplemente lo que hago es tomar la mejor. Y finalmente, si tienes alternativas múltiples, tú determinas la mejor opción entre esas alternativas múltiples a través del método beneficio-costo incremental y tomarías, en este caso, el que reporte una mayor ganancia. Haciendo ahora la diferencia entre proyectos del sector público y proyectos del sector privado, en el caso de proyectos del sector público, son de propiedad pública, los utilizan y los financian los ciudadanos de cualquier nivel en el gobierno. El objetivo fundamental básicamente está en proveer servicios a la ciudadanía buscando el bienestar público y no tanto el tema de las ganancias. En el caso de los proyectos del sector privado, son propiedad de las corporaciones, asociaciones o individuos. Los productos y servicios de los proyectos del sector privado los va a utilizar en este caso los consumidores y clientes de manera individual. Desde el punto de vista de la magnitud de la inversión, si hacemos la diferencia entre el sector público y sector privado, en el sector público siempre la inversión será más grande que cuando la comparas con la del sector privado. En el sector privado la mayoría son, digamos, magnitudes de inversiones medianas a pequeñas. Es decir, el músculo financiero siempre lo tiene más, en este caso, el sector público que el privado. Por eso es que el sector público generalmente termina ejecutando obras importantes de infraestructura en los países. En cuanto a la estimación de vida, en el sector público suelen ser siempre más altas que en el sector privado. En el caso del sector público pueden estar de 30, 50 o más años. En el caso del sector privado generalmente están entre 2 y 25 años como mucho. Desde el punto de vista de la valoración, tú puedes asumir que estás trabajando con una renta perpetua cada vez que tú tienes proyectos que superan o se igualan a 30 años. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista de la estimación, trabajes con N50, por ejemplo, o trabajes directamente con la valoración de una renta perpetua, que sería la renta dividida entre la tasa, el valor se va a ajustar bastante a un número, es decir, no vas a tener mayor diferencial
y por eso todo lo que pasa de 30 años tú lo puedes tratar como una renta perpetua. ¿Te entendí lo que dije? Sí. Sí. Ok, voy a hacer aquí el alto porque ya en un minuto se va a acabar esta grabación por el tema de que estamos utilizando la versión gratuita, así que cierro con esta lámina y le genero el nuevo enlace, ¿ok? Ok, profesor. Ok.